Pablo entró a robar al negocio de magia del viejo Caracoche, esto pasó en Mercedes, con una pistola de juguete, sin leer el cartel del vidrio que decía "se busca ayudante joven". Cuando lo vio entrar a Pablo, el viejo Caracoche creyó que Pablo venía a buscar trabajo y salió del mostrador a recibirlo. Le dijo: "¿Qué haces, pibe? Pasá". Pablo, un poco confuso, sacó la pistola y apuntó al viejo. La pistola era de juguete. "Abrí la caja y dame todo", le dijo, "y si haces algo raro te quemo". Lo dijo medio tartamudeando porque en Mercedes se rumoreaba que el viejo Caracoche era medio mago en serio, que había hecho desaparecer cosas y también se decía que era rico. "Tranquilo, tranquilo", le dijo Caracoche, "tranquilo, no voy a hacer nada raro". "¿Qué necesitas, pibe?". "Dame toda la plata que tengas", dijo Pablo de nuevo. "Mirá", dijo Caracoche, "podemos hacer dos cosas. Te doy 2 horas para que busques en todo el negocio y te lleves la plata que encuentres. También te podés llevar las sogas que se desatan solas, las bolas que cambian de color, todos los trucos que tengo a la venta, en la vidriera, adentro, lo que quieras". El chico lo miró ansioso con la pistola en la mano y le dijo: "¿Y la segunda cosa?". "Lo segundo", dijo el viejo, y le mostró el cartel de la puerta, "es que trabajes conmigo. Te puedo pagar 35 australes al mes, más almuerzo. Tu trabajo sería ir con estos folletos al centro para que el negocio mejore. Antes lo hacía yo, pero estoy viejo. ¿Cuál preferís? ¿Te llevas todo lo que encuentres ahora o un sueldo todos los meses de 35 australes? Pablo tenía 15 años en ese momento y había dejado la escuela a los 9. Era el hijo bastardo de una familia paterna que lo abandonó. Vivió en la calle desde la muerte de su abuela. Sí había visto el cartel de la puerta, pero no sabía leer de corrido. Y como tampoco sabía de números, se quedó apuntando con la pistola sin saber qué responder. Caracoche lo ayudó. Le dijo: "Mirá, yo me voy adentro a prepararte una chocolatada. Si cuando vuelvo me robaste todo y te fuiste, mala suerte para los dos. Pero si cuando vuelvo con la chocolatada vos seguís acá, empezás hoy". Y el viejo se metió para adentro. Pablo estuvo todo ese verano entregando folletos de Casa de Magia Caracoche en el centro de Mercedes. Y el negocio prosperó. No tanto la venta de trucos, sino las presentaciones en cumpleaños y en casamientos. Ahora que el viejo tenía ayudante, podía hacer shows privados sin cargar él con los accesorios en sus espaldas. Cuando Pablo cumplió 18, 3 años después del intento de robo, el viejo Caracoche ya era como un padre para él, o un abuelo muy presente. Charlaban toda la tarde, eran los dos de boca, y el viejo lo había entrenado en la magia para que siguiera sus pasos. Sin decirle nada al chico, Caracoche ya había decidido dejarle el negocio en herencia. La tarde en que Caracoche murió, ya no existían los australes. Había un peso que valía lo mismo que el dólar, y Pablo ya era un mago profesional. El viejo le había enseñado todo. En el velorio, Pablo lloró desconsolado al lado del cajón, y cuando todo el mundo se fue, él seguía llorando solo. La gente nueva de Mercedes creía, los que no conocían la historia, que era su nieto de verdad. El chico adoró todos esos años a su patrón porque lo había sacado de la calle y le había dado un oficio. El negocio de Pablo se siguió llamando Casa de Magia Caracoche y él, que ya tenía más de 30 años, le hizo honor a su maestro. Actualizó los trucos, empezó a vender por internet, hacía shows privados cada vez más caros, compraba accesorios cuando viajaba a Las Vegas, puso una sucursal en Luján y después la gran Casa de Magia Caracoche en la avenida Cabildo. Hubiera sido un sueño para el viejo ver esa marquesina, pensaba Pablo cada vez que entraba con su auto caro al negocio. Cuando Pablo cumplió 52 años, estaba chequeando mercadería en el local de Cabildo. Ya eran más de las 8 de la tarde y estaba solo. Las 2 empleadas vespertinas habían ido a las 7 y él estaba pensando en poner más vigilancia porque ya le habían entrado 2 veces a robar de noche. Entonces sintió un ruido a sus espaldas y vio aparecer a un chico encapuchado por abajo de las rejas. El chico tenía una pistola y le temblaba la mano, porque no esperaba que hubiera gente en el negocio. Pablo sospechó que el arma del chico podía ser de juguete, pero no quiso correr riesgos. Sin que el chico pudiera hacer nada, Pablo sacó del doble fondo del mostrador su Maverick y le disparó una sola vez al chico a la altura del pecho. El disparo fue seco, y cuando Pablo abrió de nuevo los ojos, como por arte de magia, estaba en Mercedes, en el negocio del viejo Caracoche, solo, con su pistola falsa de juguete y tenía de nuevo 15 años. No entendió nada.
Todavía resonaba en su cabeza el eco del disparo de la sucursal de Cabildo, pero no era 2023. Era 1987 de nuevo. Fue como si la cinta de su vida se hubiera rebobinado después de gatillar el arma. Entonces apareció desde adentro del negocio el viejo mago Caracoche con un vaso de chocolatada en la bandeja y le dijo a Pablo: lo siento mucho, pibe, pero me arrepentí. No vas a ser bueno en este trabajo. Tomá la leche y mandate a mudar. Uf, muy bueno. Espectacular. Con líneas de tiempo. Espectacular. Y cronologías de PNL. Maravilloso cuento de Hernán Cassiari, ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo. Mi admiración, mi respeto y bueno, y todo el crédito para el gran Hernán Cassiari. Quiero que reflexionemos a partir de este cuento. Vamos, esta es la línea de vida de Pablo, uno de los personajes de este cuento, junto con el mago. Pero vamos a enfocarnos en Pablo, en su línea de tiempo. El cuento comienza, si este es el pasado, este es el punto cero, la fecha de nacimiento. Mejor dicho, desde el enfoque de las líneas de tiempo de PNL, el punto cero sería el momento de gestación. Incluso unos meses antes de su gestación hasta podría ser. Pero ya vamos a ahondar sobre estos simbolismos que son eso para la PNL. Y sobre qué es el pasado, que es donde nos vamos a lo que me voy a referir hoy. Entonces, a los 15 años es el evento donde Pablo entra a robar al negocio del mago. Momento crucial, ¿no? Momento liminar, un punto sin retorno. Y en ese momento ocurre algo maravilloso. Aparece la compasión, aparece la apertura, aparece el entendimiento del sabio mago sobre lo que estaba pasando con Pablo y que venía de atrás. Desde acá, desde los 0 a sus 9 años. Acá estaban las heridas de abandono, las heridas de la vida, de la que nadie escapa. Y Pablo tenía sus heridas. Y eso que hacía tenía una intención consciente, pero sobre todo intenciones inconscientes, que no vamos a ahondar hoy sobre eso. Pero sin duda lo que Pablo hacía acá con sus 15 años, cuando empuñaba el arma de juguete, pero donde decididamente toma una decisión que marcaría su vida. Acá, ¿sí? Pero esto de acá está determinado por este pasado. Y lo marca muy bien Hernán Cassiari. Abandonos, rechazos. Seguramente habrán devenido en sensaciones de injusticia, de traición y muchas otras cosas más. A partir de allí, maravillosamente, Cassiari nos lleva al futuro. Nos cuenta toda una trama de crecimiento, de desarrollo, de un proceso de excelencia, con ciertos hitos, ¿sí? La muerte del mago, y luego nos marca un punto. Acá creo que habla de 25 años, no recuerdo bien, creo que 25 años tenía Pablo y 52 cuando hay un patrón que se repite. Esto que ocurrió a los 15 se repite acá, pero a la inversa. Quien es asaltado por un joven es Pablo. Y acá donde podemos ver cómo cobra sentido esa frase de Richard Bandler que dice: el pasado
es un futuro que hemos traído hasta el presente. ¿Qué es lo que ocurre cuando Pablo dispara? Su pasado se convierte en un futuro que él vuelve a traer a sus 15 años. ¿Qué es el pasado? ¿Sí? Para la programación neurolingüística. Probablemente esta frase y el cuento hayan generado toda una movilización ahí en tu mente. Y está bien. ¿Sí? Porque la construcción temporal es una metáfora. El tiempo como tal no existe. El pasado, el futuro no existen. Para nuestra mente inconsciente, para el ser humano, a un nivel cerebral básico, todo es un continuo. Por eso todo el tiempo, pasado y futuro, van determinando nuestro presente. Es lo que quiere decir Richard Bandler. Pero hoy quiero hablar sobre el pasado en esta segunda clase. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es esto? Esta franja, ¿sí? Si acá está nuestro presente y acá va la línea hacia el futuro. ¿Qué es esto? Para la programación neurolingüística, el pasado es solamente una representación, ¿sí? Que hoy hacemos de toda nuestra experiencia de vida pasada, que le llamamos memoria, recuerdo, pasado, tu historia de vida, como quieras. Pero solamente existe como una representación. ¿Por qué? Porque todo esto ya no está. Como bien decía, y te lo contaba en la clase anterior, el maestro Eckhart Tolle, esto es en realidad un recuerdo. ¿Sí? En forma de película, en forma de foto, que tiene sus propias características para cada uno, pero que tiene una característica muy especial. Al ser un recuerdo, es un pensamiento. Solo que ese pensamiento tiene componentes que no soy consciente. Bien. Pero, ¿qué otra característica tiene esta representación? Vamos a llamarle representación. Esa representación ha sido filtrada. ¿Qué significa? De todo lo que ocurrió acá, de millones y millones y millones y millones de bits de información que fui recibiendo, millones, miles de millones, billones de bits de información que constituyeron esta representación, a mi presente eso ha llegado filtrado. ¿Qué significa? Primero, que hay mucha información que ha sido eliminada. Yo me acuerdo de algo. Es como que yo te pregunto, ¿qué recuerdas del cuento de Cassiari? Y de todo lo que escuchaste, recuerdas una partecita. Eso mismo ocurre con todos tus recuerdos. Pero este es un primer filtro. De todo esto, tomé un pedacito. Lo eliminé. Pero además, lo distorsioné. ¿Qué significa? Que esto que yo ya lo eliminé, le puse mi propio color. Cada persona le pone por su propio color. Para algunos es rojo, para otros será azul, para otros será negro, o una mezcla de todo esto, o será difuso, o será más claro, o será más oscuro, está distorsionado. Para algunos, cuando recuerden la historia, dirán, pero qué tonto el mago, ¿por qué hizo eso por un delincuente? Otros dirán, ¿sí?, qué compasivo el mago. Otros dirán, qué valiente el muchacho, cambiar su vida. Otros dirán, qué cobarde el muchacho, matar al otro muchacho. Está distorsionado. Cada uno es como que vemos la vida con nuestras propias gafas. Pero cada gafa tiene distintos niveles de enfoque,
podemos ver a diferente distancia. Hay cosas que están muy cerca que algunos no verán y otros verán lo que está lejos y otros ven lo que está en el centro y no ven lo que está al costado. Pero además lo vemos de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas texturas y sobre todo con una diferente emoción, porque hemos filtrado de una manera diferente. Entonces, esto además de estar eliminado, está distorsionado. Pero ahí no queda. Además, el ser humano hace otra cosa, otro filtro más, que es generaliza. Si le preguntan a alguien que escuchó el cuento y dirán, resúmeme el cuento, ¿qué te pareció? Muy triste. Otros dirán, muy revelador. Y otros dirán, muy empoderante. Otros dirán, magnífico. Y lo mismo hacemos con nuestra historia de vida. Si te pregunto, ¿cómo fue tu vida desde hoy hacia atrás? Me dirás, tuve una buena vida, tuve vaivenes, mi pasado es oscuro, siempre fui feliz. En realidad, estoy generalizando. El pasado, entonces, ¿qué es? Fíjate, si es solo una representación, si es solo un pensamiento, y además es un pensamiento que ha sido filtrado a través de eliminaciones, de distorsiones, de generalizaciones, ¿qué queda del pasado? Queda solo esa representación filtrada. Entonces, la reflexión es esta, es lo que quiero que hagas consciente. Si el pasado es eso que queda, que ya no es el pasado, ¿sí? Es como si tomases un poco de agua y lo vertieses en un vaso y luego a ese vaso, ¿sí?, bebieses o tirases un poco de agua y queda menos agua en el vaso, pero además le echases líquidos de distintos colores, de distintas texturas, de distintas densidades y los sacudieses y los movieses. Pero además, mientras los sacudieses y los movieses, ¿sí?, eso generase distintos sonidos, distintos ruidos, distintas sensaciones. Y lo que va a quedar ahí ya no es el vaso de agua original, es otra cosa. Es un líquido, un resumen distorsionado, generalizado, transformado por múltiples filtrados. ¿Por qué? Porque el filtrado no se detiene nunca. No es que filtramos, eliminamos, distorsionamos y generalizamos una vez. Todo el tiempo, cada vez que eso viene, está filtrado por nuevas vivencias, por nuevos recuerdos, por nuevas perspectivas que tenemos de la vida. Pablo, con 52 años, era a la vista de muchos otros un empresario exitoso, piadoso, orgulloso de sí mismo, un hombre de éxito que no se parecía en nada al Pablo de los 9 o los 15 años. Entonces, dos reflexiones finales. Cuando juzgas, cuando etiquetas, cuando hablas del pasado de otras personas, haz consciente de todo esto. Pero muy especialmente cuando tu pasado lo conviertas en un futuro que traes a tu presente, ten en cuenta esto y sé compasivo contigo mismo. Y date cuenta que el pasado no es el futuro. El pasado es qué haces en el presente cuando traes ese futuro a tu vida. Cuando compras la idea de que el pasado va a ser igual al futuro y lo traes. Esa es la programación. Esa es la programación a cambiar. Acá en el presente es donde decidimos cambiar la relación con nuestro pasado. No puedo cambiarlo, pero sí hacer consciente que es solo una representación filtrada y que así como la construí, la puedo modificar. Y esa es la maravilla que permite
a través de sus regresiones y de sus progresiones la línea de tiempo de PNL. Por eso, más allá de que te disfrutes de estas 7 entregas que te voy a hacer, evalúes muy fuertemente trabajar con un enfoque terapéutico, con un profesional de PNL o cualquier otro profesional del acompañamiento humano que utilice estas herramientas, ¿sí?, que no se aplican en todos los casos ni es una obligación a aplicarlas, pero que es muy sanadora. Y que también evalúes formarte como un profesional que maneje estas maravillosas herramientas, ¿sí? Y ahí está hecha la invitación para que nos contactes, para que me contactes y puedas consultarnos sobre nuestros entrenamientos en programación neurolingüística, que es lo que te va a dar la base para luego avanzar en el conocimiento y en la adquisición, en la formación de líneas de tiempo de especialista en trabajos terapéuticos y abordajes de coaching con PNL en líneas de tiempo. Esta es la reflexión que te dejo, ¿sí? Hasta la próxima entrega, y ojalá que hayas disfrutado de la hermosa metáfora de Hernán y de esta clase.